Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, Francisco Lelo de la Rea Padilla, quien es director de investigación económica del CESP. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada de Análisis Viva. Un gusto estar aquí. Para mí, agradezco la invitación y encantado, y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Francisco. Fíjate que cuando estábamos pensando, ¿no?, en esta invitación que te habíamos hecho, tú estás en este centro, ¿no?, de investigación relacionado con el sector privado. Y pues nos interesa mucho saber la visión que tú tienes desde allá acerca de lo que está pasando, ¿no?, en nuestro país. Particularmente, yo creo que un punto fundamental tiene que ver con la inversión extranjera que está llegando a nuestro país, que se está detonando derivado de todos estos fenómenos que estamos conociendo, llámese nearshoring o una muy buena racha aparentemente económicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo lo estás viendo tú desde tu trinchera, Francisco? Sí, con todo gusto. Fíjate, como sabes, el sector privado, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, es el Centro de Análisis del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, hemos hecho estudios relevantes y en materia económica, sin duda pensamos que ahorita lo más importante es cómo dinamizamos el crecimiento. Uh-huh. Y un ingrediente esencial del crecimiento es la inversión nacional, la inversión extranjera. Entonces, preocupados en el sentido de que necesitamos generar un ambiente de negocios que permita atraer mayores flujos de inversión. Entonces, se dieron a conocer recientemente las cifras de inversión extranjera directa. Y son muy buenas, la verdad es que logramos un máximo. Pero fíjate, quiero resaltar un dato interesante. No se logró, pero es un dato interesante. La propia agencia de las Naciones Unidas, la UNCTAD, había pronosticado que México iba a recibir prácticamente 44 mil millones de dólares en 2023. Uh-huh. Recibimos 36 mil, sí. Obviamente una buena cifra, pero la expectativa era 44 mil. Sí. Quiero pensar que detrás de esto estaba el boom del nearshoring, sí. Y obviamente la expectativa de que México es un país que puede recibir esos niveles de inversión. Entonces, lo que yo quiero resaltar es que México sí tiene capacidad para recibir 44 mil millones de dólares anuales o hasta 50 mil. ¿Qué nos hace falta? Crear las condiciones. Uh-huh. Tenemos, la petición al gobierno, y sobre todo al gobierno entrante, es: nos tienes que ver al sector privado como aliado y como socios. Empresarios, trabajadores y autoridades públicas, en los 3 órdenes de gobierno, necesitamos combinarnos y ayudarnos y contribuir al detonar el crecimiento de México y a recibir estos niveles de inversión. Entonces, desde el sector privado lo que queremos resaltarle al sector público es: somos aliados. Bien. Porque el crecimiento lo tenemos que construir en conjunto, ¿no? Bien. Entonces, ya nada más para cerrar, sí. Sin duda podemos recibir 45 mil millones de dólares anuales si el gobierno fortalece el Estado de Derecho. Claro. Eso es lo fundamental, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos de propiedad, el combate a la corrupción y sin duda el combate a la inseguridad. Y eso es una tarea del Estado. Y entonces esta solicitud es: ten la seguridad, sector público, que podemos recibir mayores flujos de inversión, pero sí necesitamos que hagas la tarea en el sentido de fortalecer el Estado de Derecho. Claro. Esa es de hecho mi siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú? Mencionas al Estado de Derecho, que son
pues estas asignaturas pendientes o no quiero decir plan de trabajo, pero probablemente puntos que hay que arreglar con particular importancia o con particular urgencia, ¿no? Para que se puedan dar las inversiones, para que se pueda dar el desarrollo que traen estas inversiones a nuestro país. Sí. Un ingrediente esencial, y está incluso en el tratado en el TEMEC, en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, que es fundamental empezar a generar energía limpia. Porque hay una obligación a futuro de que la manufactura también tiene que incorporar energías limpias para ir reduciendo la huella y la contaminación y ir cada vez más respetando el medio ambiente. Bien. Entonces, sin duda, un ingrediente esencial es, pues, el sector público tiene que crear condiciones para empezar a generar energía limpia. Sí. Yo aquí te diría, el sector privado diría, tenemos que entrarle a la generación de electricidad, como veníamos haciendo con energías limpias, y el sector público no puede él solo. Sabemos que los compromisos fiscales, además adquiridos en esta administración a través de los programas sociales, ponen mucha presión a los recursos públicos. Son escasos. No hay una reforma fiscal en puerta y que se avisó, y además que genere la cantidad de recursos necesarios para que el sector público se hiciera cargo del sector energético. Entonces, muy importante que entienda que el sector energético debe participar por el bien, digamos, de generar suficiente energía confiable y con energía limpia sobre todo, ¿no? Sí. Y que el Estado, el sector público, pueda seguir atendiendo a cabalidad todos los compromisos de los programas sociales, ¿no? Claro. O sea, no puede hacer todo el sector público. Sí. Oye, yo creo que una parte pues muy importante, quizás no tan sexy, ¿no? Pero tremendamente relevante, es el tema regulatorio, ¿no? Sí. Las reglas que nos rigen, las normas que permiten que este país genere o reciba inversión. ¿Cómo están ustedes viendo ese tema en el CESP? ¿Cuál es la visión que tienen o el diagnóstico quizás, ¿no?, que hayan hecho relacionado con este tema, que insisto, pues muchas veces puede parecer muy, muy yermo, muy seco, pero que es de la capital importancia? Bueno, tocas un tema fundamental. La carga regulatoria, de hecho, está creciendo en México. Okay. Entonces es una muy mala noticia, claro, sobre todo para los emprendedores, claro, porque la creación de nuevas empresas debería ser también parte de la estrategia de fortalecimiento del crecimiento económico. Necesitamos crecer a tasas del 4, 5, 6% cuando menos. Sí. Y mucho del nuevo crecimiento, cuando analizamos la experiencia internacional, viene de las empresas de nueva creación. Entonces, en México necesitamos facilitarle a los emprendedores la creación de nuevas empresas. Entonces, fíjate, hay una encuesta nacional que hace el INEGI, que es la ENCRIGE. Okay. Tenemos dos datos, digamos, la hace cada 4 años. Sí. La última fue en el 2020 y obviamente la antecesora de esta fue en 2016. En estos 4 años vamos a tener datos en el 25 sobre el 2024. Uh-huh. Pero los datos que sí nos confirman del 2020, ¿qué pasó en esos 4 años al 2020? Aumentó la carga regulatoria. Mira. ¿No? Que son los 2 primeros años de esta administración. De acuerdo. Entonces, ahí ya se empezó a captar también cómo está aumentando la carga regulatoria. Y esto, pues, obviamente, no solamente es en tiempo, sino también en recursos. Entonces también hay un indicador en esta encuesta que también la carga monetaria, lo que tiene que ver, también aumentó a lo largo de la mayoría de los segmentos, sí, de empresas, es decir, las grandes, las medianas, las pequeñas y las micro. Yeah. Entonces, pues esta es una muy mala noticia. Adicionalmente, fíjate, el centro tenemos un indicador que hacemos una evaluación anual y medimos a las entidades federativas y a los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que cumplir con regulación federal, uh-huh, pero sobre todo se instalan en municipios. Claro. Y la principal carga que enfrenta una empresa es la tramitología o la regulación municipal. Cierto. Entonces, muchos municipios también aumentaron las cargas tributarias, las cargas regulatorias.
este crecimiento se ha identificado, parte de este crecimiento en la regulación en los años es que muchos municipios están creando nueva regulación como parte de su fortalecimiento recaudatorio. Porque como a nivel federal se le están quitando recursos, están creando algunos trámites para generar recursos. Claro, o sea, sí hay un incentivo, ¿no? Para esta carga regulatoria adicional. Pero tiene un efecto negativo, claro. Pues en las empresas y en la creación de negocios, ¿no? Entonces, eso también, digamos, es una cuestión que preocupa. Sí. Hay municipios muy, digamos, interesados en la mejora regulatoria, que sí han hecho cambios y han tratado de desregular y mejorar la regulación. Como el estado de Yucatán, que fue el primer lugar en el indicador en 2022. Yeah. Entonces, yo lo que pediría es estudiamos la experiencia de Yucatán y podamos irla, digamos, exportando a otros estados y otros municipios, porque han digitalizado muchos de los trámites. Esto es bueno porque eliminas corrupción y prácticamente los tiempos los reduces a prácticamente horas, ¿no? Para tener la presentación de trámites. Claro. Entonces, una muy buena pregunta, Salvador. La verdad es que la regulación tiene un impacto importante en la creación y operación de empresas, pero, digamos, la buena noticia, diría yo, es que mejorar la regulación es relativamente a un bajo costo y lo más importante, el ingrediente más importante, la voluntad política de los políticos o responsables de la mejora regulatoria en las entidades y en los municipios. De acuerdo. Oye, sin afán de exhibir a nadie, pero creo que también sería bueno saber dentro de este índice en dónde estamos, no sé, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, y quizás cuáles son los estados a los que tendríamos que no hacerles tanto caso como en el caso de Yucatán, ¿no? Sí, fíjate, bueno, aquí mira, en los primeros lugares está Yucatán, Querétaro, Puebla, Morelos y Ciudad de México. Okay. Entonces ahí está, son los que han incorporado buenas prácticas de mejora regulatoria. Sí. Lo que se le llama de repente el red tape, ¿no? O sea, exactamente. Cutting the red tape, ¿no? Sí. Ahora, estos son dentro del indicador y el ranking los más avanzados. Pero fíjate, desafortunadamente el indicador de una calificación de 0 a 10, solamente aprobados hay 4 estados aprobados, es decir, arriba de 6. Sí. Inclusive la Ciudad de México está avanzada, pues tiene de panzazo, digamos, 0.6. Sí. ¿No? De ahí todos están reprobados. Wow. Entonces, el indicador, digo, son los más avanzados, pero no quiere decir que ya lograron. Ya alarmaron. Ya alarmaron. Sí. Sino hay mucho por hacer. Bien. Y sobre todo, facilitarle la vida a los ciudadanos y a los emprendedores. Bien. ¿A qué me refiero? Y con esto, digamos, explico esta parte. El indicador tiene 3 pilares. Entonces, el primer pilar se refiere, digamos, al marco jurídico. Porque pensamos que es muy importante que los estados tengan una ley de mejora regulatoria. Es decir, que jurídicamente estén obligados a poner en práctica una política de mejora regulatoria. Y ahí los 32 estados sí tienen ya una ley de mejora regulatoria. Pero los otros 2 pilares es donde, digamos, hay que echarle pues, los kilos. El segundo pilar es sobre instituciones, y a eso se refiere que haya una autoridad de mejora regulatoria que tenga pues, el peso suficiente para eliminar trámites o proponer reformas de fondo. Sí. Que exista un consejo de mejora regulatoria donde participe la iniciativa privada del Estado o del municipio y dé sus recomendaciones, y pueda también haber un análisis de que esas recomendaciones son viables. La mera existencia de la CONAMER no sería suficiente, vaya. O sea, ¿se necesitan más instituciones o cómo? Digamos, es la CONAMER a nivel estatal y a nivel estatal. Lo que buscamos es que haya CONAMERs locales en los estados y en los municipios, que hagan el trabajo que hace la CONAMER a nivel federal. Ese es el punto. Bien. Y entonces, ese es el pilar 2. Sí. Entonces, si hay estados que tienen su CONAMER, déjame llamarle así, su comisión de mejora regulatoria estatal o municipal, pero también hay, digamos, elementos que las hacen fuertes o débiles.
que esté presidida por un secretario de Estado o por el propio gobernador le da mucho peso a una institución de este tipo. Claro. Y el tercer pilar se refiere a las herramientas. Y aquí es lo que, digamos, entendemos nosotros como todos los elementos que tiene un municipio, un estado, para hacerle la vida fácil a los ciudadanos. Es decir, cuando yo voy a un estado hoy y quiero hacer una inversión, que existe una ventanilla única de inversión. Entonces, en lugar de estar yendo a miles de oficinas, en una sola puedo encontrar la información, los formatos, los trámites que yo necesito cumplir. Totalmente. Ese es, por ejemplo, un tipo de herramienta. Otro tipo de herramienta es que existe un registro de todos los trámites que debo de cumplir. Otro es que estos trámites, si están digitalizados, mucho mejor. No necesito ir presencialmente a una oficina. Los puedo realizar desde la casa o desde la oficina. Y además podría sonar, insisto, quizás demasiado sencillo o demasiado obvio, pero el hecho de que no estén publicados los trámites que se tienen que realizar para tener cierta autorización, pues abre una ventana a la corrupción tremenda, ¿no? Y por lo tanto a mayores costos, más tiempo, menos eficiencia, ¿no? Absolutamente. O sea, le has dado en el clavo, porque justamente recuerdo yo alguna vez un comisionado de la propia COFEMER, en ese momento era la Comisión Federal, nos comentaba, hemos detectado que en algunos estados o municipios se decía que los trámites tienen dueño. Hay un trámite esencial que se llama el trámite de licencia de construcción. Claro. Entonces, en ese trámite, imagínate una empresa que va a hacer una fábrica de 5,000 metros cuadrados, pues si no hay transparencia, pues la extorsión puede ser fabulosa y las mordidas pueden ser de millones de pesos. Entonces me acuerdo que decía, tenemos que quitarle a estos trámites que tengan dueños, hacerlos transparentes, que se puedan consultar y saber los requisitos y eso evita también la corrupción o la extorsión, ¿no? Claro. Entonces, sin duda, que existan los trámites, que sean transparentes y los requisitos sean públicos, sin duda también es una ayuda fundamental. Oye, pues ojalá el centro pueda, a lo mejor en algún momento, calcular qué tanto más de PIB, qué sé yo, hay en el momento en el que los estados comienzan a subir los escalones, ¿no? O sea, qué tanto significa que un estado vaya pudiendo avanzar en este índice, ¿no? Porque la verdad es que se ve como una herramienta muy útil. Sí, fíjate, digo, muy buena pregunta. Nos vamos a tratar de abocar a hacer un cálculo de cuánto, digamos, se puede recibir si uno va mejorando su marco regulatorio, pero sin duda una cifra que sí es crítica, al menos para los emprendedores. Abrir una miscelánea, una tienda sencilla sin riesgos, en el norte del país, en promedio tardas 30 días. En el sureste del país, en algunos estados que son los más retrasados, no quiero decir nombres, pero los más retrasados, más de un año. ¡Wow! Entonces imagínate por cuántas empresas se pueden abrir en los lugares que son muy amigables, en su ambiente de negocio amigable a la apertura de empresas, y en los que no. Entonces, nada más la creación de empleo y la creación de inversión. No, y ya no tratemos a lo mejor de hacer una comparación internacional, ¿no? Quizás con otros países en donde muy probablemente se acorten muchísimo, ¿no? Los tiempos de apertura y de costo para el emprendedor que quiere comenzar su negocio. Sí, de hecho te recordarás, bueno, o existía una evaluación mundial que hacía el Banco Mundial, el Doing Business, el haciendo negocios. Ya no se hace, pero cuando se hacía, los países más avanzados tardabas 2 días hábiles en poder establecer tu negocio. Mira. Ahora, hay otras regiones del país que tú vas, te dan tu lista de obligaciones que tienes que cumplir en un plazo, normalmente 3 meses para negocios sin riesgo, 6 meses para negocios de riesgo medio, digamos, hablemos de comida, te dan tu lista y dice, puedes empezar a operar. Pero si me incumples, la multa, te cierro y la multa es tremenda, ¿no? Claro. Entonces, es otra visión. Pero sí, necesitamos en México recortar los tiempos y lo pesado de cumplir con la tramitología. Oye, Francisco, pues muchas gracias por habernos compartido estos resultados del índice y ojalá más adelante nos traigas más información de que hacen, ¿no? Más de los estudios que realizan en el centro, que a mí me parecen fascinantes y con mucho valor.
y que espero que se los estén acercando o los diagnósticos a los que hayan llegado a la administración entrante en unos cuantos meses. Con todo gusto, es una evaluación anual y si nos invitas, si nos permites, vamos reportando cómo van avanzando en mejora regulatoria estados y municipios. Feliz de la vida, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo, gracias. Él es Francisco Lelo de la REA, director de investigación económica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.